Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y muy bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico en este día, nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios para esta noche. Y las gracias a nuestro Dios por sus bondades y por sus muchas bendiciones. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder tener el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando este libro de Jonás. Ya hace un par de semanas que empezamos atrás y continuamos en el día de hoy. Antes de continuar, hermanos, vamos a tener un momento de oración y tener la lectura de la palabra de Dios y decirles algo más antes de empezar el estudio en esta noche. Vamos a orar. Padre del cielo, mi Dios, gracias te damos, gracias Dios del cielo, por tus misericordias y tus bondades con nosotros. Gracias porque en este día has estado guiándonos, ayudándonos, Señor, en todo. Has estado con nosotros en cada instante de nuestras vidas, Señor. Gracias por tus cuidados maravillosos. Y tantas gracias, Dios del cielo, porque nos das ahora la oportunidad de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Lo que queremos, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe y que tú nos enseñes, oh Señor, según tú sabes, según tú quieres, según tu voluntad para nosotros. Bendícenos, Señor, en todo. Guarda, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Sé con nosotros, oh Dios del cielo, en todo. Te damos las gracias y suplicamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, antes de tener la lectura de la palabra de Dios en esta noche en Jonás, capítulo número 1 y los primeros 4 versículos de este libro, recordarles, amados hermanos míos, que el toque de queda que estamos teniendo, recuerden, todavía en el mes, para el mes de enero, este mes en curso, los toques de queda sábado y domingo, domingo que es el día que nos ocupa a nosotros, es al mediodía, y aunque tenemos libre tránsito hasta las 3 de la tarde, pero a las 12 del mediodía ya hemos de estar cerrando. Eso entonces nos obliga a tener un solo culto hasta ahora, hasta que el toque de queda esté. Hasta el mediodía tendremos un solo culto a las 9 de la mañana. Como solíamos tener 2 cultos, uno a las 9 precisamente y el otro entonces a las 11 de la mañana para darnos tiempo a poder higienizar los baños y todas las cosas, ¿verdad? Para cumplir con ese protocolo necesario, no obligatorio, sino necesario, prudente. Por esto entonces tendremos un solo culto, 9 de la mañana. Entre tanto, el toque de queda esté hasta el mediodía, pues tendremos el culto a las 9 de la mañana. Inmediatamente haya un poco más de apertura, pues entonces pudiéramos ya variar todo esto y volver otra vez a tener nuestros 2 cultos como los habíamos tenido para cuidar, ¿verdad?, del que no estemos tantos juntos y así poder dividir la iglesia, y en este caso la palabra división, que a mí no me gusta para nada, pero en este caso necesaria, ¿verdad? Y tener entonces estos 2 cultos que pueden ser y que han sido de bendición, así un grupo viene en un momento, otro grupo viene a otra hora. Y decirles, hermanos, que debemos seguir orando por toda esta situación, orando no solamente por nuestra iglesia, orando también por nuestro país y orando por nuestras autoridades. Dios nos manda a que oremos por nuestras autoridades para que así Dios les esté guiando y dándoles sabiduría para que tomen las mejores decisiones para la nación. Así que es interesante y es bueno, y sobre todo cumplimos con este mandato de Dios de estar orando por nuestras autoridades de manera especial por todos ellos, empezando con el presidente de la nación.
Bien, hermanos, les invito a leer, a que vaya conmigo para leer en nuestro libro de Jonás, capítulo 1, y leamos versículos 1 al 4. Versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muy bien, hermanos, habíamos ya visto la semana anterior parte de la introducción de el libro de Jonás, y vimos algunos aspectos, otros aspectos, y estamos mirando ahora y nos quedamos viendo esta parte de que tiene que haber una razón. Debe haber una razón por la que, o razones por las que Jonás no quería ir a predicar la palabra de Dios a Nínive. ¿Qué había en el corazón de este hombre? ¿Por qué razón se negaba a llevar la palabra de Dios? Recuerde que en la introducción, uno de los aspectos que dijimos fue que el único profeta que se negó a llevar la palabra de Dios fue Jonás. ¿Qué había en el corazón de este hombre contra los ninivitas? ¿Qué había? Y es la pregunta que nos hacemos, y es en parte lo que hemos procurado ir respondiendo. Y les decía que los escritores, los comentaristas de la escuela bíblica, y como ya les he dicho, les había dicho antes, que tomamos una de las fuentes que tomamos para el estudio, para estos estudios, es precisamente la escuela bíblica, porque nos da unos estudios maravillosos y muy apegados, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a la doctrina sana, y por eso lo tomamos. Y los autores de la escuela bíblica, pues entonces nos dan unos 4 argumentos. Ya habíamos visto el primero y les decía, ¿verdad?, que una de las posibles razones, lo que se piensa, es que Jonás conocía a los asirios, y por la historia, por lo que se conoce, eran unos individuos brutales y violentos, y que eran temidos por todos los otros pueblos por sus métodos crueles de tortura cuando ellos querían obtener alguna información de los cautivos que tenían. Y que, por ejemplo, uno de los métodos que utilizaban, método nada humano, era, por ejemplo, tomar a alguien, tomar un hombre, un cautivo, un prisionero, y llevarlo al desierto y enterrarlo hasta el cuello, dejarle apenas la cabeza fuera, de tal manera que el sol, el frío en la noche, es decir, lo duro, ¿verdad?, del tiempo en el desierto, acababa con este individuo hasta que esta persona moría. Y otro aspecto en este sentido también es que cuando el ejército asirio tenía una de sus campañas, solía ir con toda y familia, con todas sus familias. Y era, como decimos, un enjambre. Era como si fuera un ejército de estos animalitos, langostas, que cuando caen en un sembrado es una cantidad, millones.
Pues así estas personas era como hacían. De tal manera que con toda esa crueldad, cuando un pueblo sabía que iban a pasar por allí, que iban a ser invadidos, entonces el pueblo que sabía que sería invadido entraba inmediatamente en temor, porque sabían que le iban a pasar por encima. Otro aspecto es también que cuando invadían una nación o invadían una ciudad, los asirios hacían unos ataques sorpresa, llevando cautivo a las mujeres y a los hombres le quitaban la vida. Eran personas despiadadas. Y hacían todo esto de tal manera que era un pueblo muy, pero muy temido. Y hacíamos alusión a que hay una posibilidad. Se cree de que en algún momento los asirios habían entrado a la ciudad natal de Jonás, la ciudad de Gad-Efer, y que incluso pudieron haber entrado a la casa de Jonás y haber matado a su familia. Y las hermanas que pudieron quedar las violaron. Entonces es posible que Jonás pudo haber visto todo esto y ya tener una experiencia previa negativa acerca de quiénes eran estos individuos, los asirios. Verdaderamente donde pertenece a Nínive, ¿verdad? Entonces, una segunda posibilidad, una segunda razón, era que Jonás conocía también la misericordia de Dios y cuando Nínive oyera el mensaje de juicio de parte de Dios, pues entonces se arrepentiría, porque Dios los iba a perdonar. Y no era esto lo que Jonás deseaba, no era lo que Jonás quería. Lo que Jonás quería era todo lo contrario. Pero recuerden que todas estas cosas son posibilidades, ¿verdad? Son argumentaciones que los estudiosos están buscando. ¿Ok? Una tercera cosa es, una tercera razón, posible razón por la que Jonás huyó y no quiso ir a llevar el mensaje a Nínive, era que Jonás estaba en una franca desobediencia a Dios y fuera de la voluntad de Dios. Digamos que en primer lugar esto era lo número uno, esto era lo principal. Todo lo otro puede ser verdad y todavía nos falta un aspecto que no hemos dicho. Todo esto puede ser cierto, todo esto puede ser verdad, pero la razón básica es precisamente el hecho de que Jonás estaba en una franca desobediencia a Dios, estaba fuera de la voluntad de Dios totalmente. O sea, no quiero hacer lo que tú dices. Si tengo que correr de ti, voy a correr. Voy a huir, pero no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Ahora, una cuarta y última posible razón por la que Jonás no obedeció a Dios es que Dios nunca mandó a sus profetas que fueran fuera de Israel como misioneros a otras naciones. Esto tiene su razón de ser también y tiene su lógica y es verdad. O sea, no encontramos que Dios mandara a ningún profeta, a ninguno, ni de los profetas mayores ni de los profetas menores. Sí encontramos a profetas que le hablaron a pueblos gentiles. Sí, por supuesto. Pero no porque fueran directamente hacia ese lugar, que hicieran un viaje misionero para ir a predicar, a dar el mensaje de Dios. No, eso nunca se había hecho. Siempre las otras naciones lo que hacían era que visitaban a Israel para saber acerca del Dios de los hebreos. Eso sí, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Déjeme darle dos ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento, por ejemplo, usted recordará y hacíamos mención hace unas semanas atrás,
Acerca de la reina de Saba, en tiempos de Salomón, visitó Israel porque había oído acerca de aquel hombre que tenía una gran sabiduría, una sabiduría extraordinaria, sabiduría que Dios le había dado. Y la reina de Saba pues viaja desde lejos. Pero no solamente era para saber acerca de Salomón y para ver a Salomón, si eso fue lo que le atrajo. Pero en el fondo lo que estaba buscando esta mujer, ¿y de dónde saca este hombre tantas cosas? ¿De dónde saca este hombre tanta sabiduría? ¿De dónde tiene este hombre tantas cosas que resuenan a nivel mundial? ¿De dónde saca él todo esto? Y en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, y vamos a leer en Hechos capítulo 8, versículo 27, una cita bíblica, cuando encontramos allí el eunuco, el caso del eunuco y Felipe. Permítame leerle el versículo 27 de capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos capítulo número 8. Y el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y note lo que dice ahora el final del versículo, y había venido a Jerusalén para adorar, porque eso era lo que se solía hacer. La gente que había oído acerca de Dios, acerca del Dios de los judíos, y que se habían convertido en prosélitos, se habían convertido en gente que eran creyentes de Dios, lo que hacían es que viajaban desde sus diferentes lugares para venir hacia Jerusalén, que era el centro de adoración. De modo entonces que lo habitual era que otras naciones vinieran a Israel y no lo contrario. Para Jonás, esto era totalmente extraño. Para Jonás, él lo estaba mirando como cosa imposible, pero sobre todo se resistía, ¿verdad? ¿Y por qué razón? ¿Por qué? Le preguntaría Jonás a Dios, ¿por qué tú no has mandado a otros? A los que me han precedido a mí, ¿por qué tú no lo has mandado a otros lugares? ¿Por qué razón tú lo haces conmigo? Es como si él estuviera diciendo a Dios, pues que vengan los ninivitas a oír la palabra. Yo les predicaría, pero yo no tengo que ir allá. Si ellos quieren que vengan acá. Y allí está, hermanos míos, entonces esta parte importante para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es verdad que estas 4 cosas que estamos mirando como argumentos por las que Jonás probablemente no quiso ir a predicar a Nínive, porque había una razón, hermanos. Y esto nos da una pista, esto nos da una idea del por qué, cuáles eran las razones, en fin. Y esto, hermanos míos, tiene que llamar nuestra atención. Dicho sea de paso, hermanos, yo creo que una enseñanza en la palabra de Dios es que Dios siempre va a querer usar el que quiera dejarse usar. Definitivamente. El que quiera dejarse usar, Dios lo va a usar. Encontramos en ocasiones la negativa de algunos hombres cuando Dios le está mandando, pero no es la negativa que presenta Jonás. Encontramos, por ejemplo, cuando el Señor aparece a María, el ángel aparece a María y le anuncia lo que va a pasar con ella, ella se pregunta, pero ¿cómo? ¿Y quién soy yo, Señor?
¿Quién soy yo para que tú me pongas este privilegio tan grande? Pero ¿qué había en el corazón de María? Era que ella no quería. No es, eso se llama humildad, ¿verdad? Y así encontramos, hermanos, en el caso, cuando uno encuentra y lee el libro de Jeremías, el libro de Isaías, uno encuentra cosas muy parecidas. De que aquellos hombres que no se sentían dignos de que Dios los tomara en cuenta, los llamara. Y es parte de lo que dice también el apóstol Pablo en su mismo testimonio. Que Dios me tomó en cuenta. ¿Entiende? Dios entonces hace eso. Y a veces encontramos como que hay gente que no se siente muy digna, pero es más bien yéndose a la humildad, es yéndose a ese aspecto de que realmente, ¿por qué Dios me está tomando a mí para esto? No era el caso de Jonás. En el caso de Jonás había otra situación en su corazón porque huyó, se negó y Dios tuvo casi que obligarlo. Son cosas, hermanos míos, que usted y yo probablemente no podemos entender mucho. No podemos comprender mucho. Pero hay una cosa sí. Cuando usted y yo somos creyentes en Cristo, no podemos huir de Dios. Ahora, si usted no es cristiano, usted puede huir todo lo que quiera, que Dios no le va a caer atrás, como decimos. Dios no lo va a obligar. Pero al creyente Dios le hará saber por su Santo Espíritu, Dios le hará saber, Dios nos hará saber lo que Él quiere con nosotros. Antes de que pasemos a versículo número 4, yo quisiera que nos quedáramos un momentito para que hagamos una reflexión en este versículo número 3. Permítame leerlo de nuevo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Debemos hacer una reflexión aquí, hermanos, y detenernos un momento. Y es el hecho, hermano, de que a veces viajamos en la dirección contraria a la que Dios ha trazado para nosotros. ¿Se ha preguntado usted por qué creyentes actuamos de esa manera? Creyentes, salvos, gente convertida a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué razones habrá? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hemos tratado de meternos en el corazón de Jonás para poder entender, comprender? Y hemos dicho, ¿verdad?, de aspectos que probablemente le molestaban a él porque ya conocía lo sanguinario que eran estas personas, que eran unos malvados estas personas, cómo hacían las cosas de una manera tan horrorosa y que probablemente él había sufrido esos horrores. Hemos tratado de meternos en el corazón de Jonás para buscar una respuesta. Y todo esto que hemos visto es procurando esto. Pero vengamos a nosotros. Que hay creyentes que ahora mismo están viajando en la dirección contraria a lo que Dios ha trazado. Y esto significa una sola cosa, como habíamos dicho en el punto número 3, en la reflexión número 3, de que Jonás estaba abiertamente fuera de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo viajamos en una dirección contraria a lo que Dios nos ha dicho, precisamente lo que estamos haciendo es caminando fuera de la voluntad de Dios. Y quiero decirle que el gran reto de la vida cristiana para todos los cristianos en todos los tiempos es caminar en la voluntad de Dios.
Ese es el aspecto difícil, hermanos. La obediencia, el caminar dentro de lo que Dios quiere. Allí es que está lo difícil para usted y para mí como creyentes. No crea que es... Dios no nos dice que está siendo sencillo. Por eso Dios pone su Santo Espíritu en nosotros, porque me dice, tú solo no puedes. Y el que solo lo intenta, falla en el intento. Muere en el intento, porque no puede. Por eso te doy mi palabra, por eso te doy el Espíritu Santo, por eso te doy a tus hermanos en Cristo, por eso te doy consejeros, por eso te doy maestros, por eso te doy tantas y tantas cosas. El ángel de Jehová que nos acompaña. Así dice la Biblia. El ángel de Jehová nos defiende, el ángel de Jehová está con nosotros. ¿Por qué razón pongo todo esto? Porque tú no puedes. Y te doy todo lo que te doy es para ayudarte a que hagas mi voluntad, a que camines conmigo. Por eso el reto grande para todo cristiano en todos los tiempos ha sido precisamente esto. Si miramos, hermanos, un poquito de la historia bíblica, Abraham salió en un momento de la voluntad de Dios. Y te hablo de un siervo de Dios que fue el único llamado amigo de Dios y no hubo otro como él. Pero Abraham se desvió del camino, tomó camino a Egipto. Allí encontró problemas y tuvo que regresar otra vez al camino que Dios le había trazado. Porque cuando salimos del camino que Dios ha trazado, precisamente es porque estamos fuera de la voluntad de Él. Y en ese camino que Dios no ha trazado hay problemas, muchos problemas. ¿Sabe por qué tú y yo tenemos a veces tantos problemas, mi querido hermano? Es por eso. Es porque salimos del camino que Dios traza. Mira dónde terminó Jonás. ¿Dónde terminó Jonás? En el vientre de un pez. Allí terminó. Si él hubiera ido hacia Nínive, en la dirección que Dios le dijo, él no iba a terminar en el vientre de un pez. Y nosotros, hermanos, miramos la historia aquí en Jonás, como todas las cosas que vemos en la palabra de Dios, como nosotros lo que estamos es leyendo una narrativa real, sí, real, por supuesto. Pero, hermanos, a veces tenemos que ponernos en el pellejo justo del otro, recrear aquella situación. ¿Sabe usted lo que significa estar, hermanos, en el vientre de un pez enorme por 3 días? No, usted no sabe. Y yo menos. Y yo menos. Hermanos, es para describir las situaciones y situación por la que nosotros atravesamos cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Usted y yo no tenemos idea. No tenemos idea. Porque usted no se imagina lo que es estar, hermano, en una situación como esa. Para nada. Mire, lo que usted y yo probablemente, y muy pocos, poquísimos. Lo más cerca que pudiéramos decir en este sentido es que nos quedáramos encerrados, por ejemplo, en un elevador, en un ascensor, que se dañó, que se fue la luz, qué sé yo, encerrado por horas, como ha pasado. Hay gente que ha muerto. Oiga, se ha quedado encerrado en un elevador que se supone que lo van a sacar. Lo van a sacar. Pero tienen temor al encierro, piensa que no lo van a sacar nunca. Y le da un ataque cardíaco, un paro respiratorio, en fin. Le da un ataque de pánico. Y hay gente que ha muerto. Eso es quizás lo más cercano que pudiéramos decir a lo que le sucedió a Jonás.
Pero lo que quisiera que miráramos, hermanos, es en las situaciones que usted y yo entramos cuando no caminamos dentro del camino que Dios nos ha trazado. Es ahí donde está el problema. Le menciono a Abraham, que tuvo ciertas situaciones. Le menciono a Saúl. Desobedeció a Dios. Y en medio de esa desobediencia a Dios, que se va por un camino equivocado a lo que Dios le ha dicho, de darle expresamente lo que va a hacer y no lo hace, en cuántas situaciones adversas se metió Saúl. Al grado de que más adelante pierde la vida. Y Dios le quitó el privilegio que le había dado para dárselo a David, es el rey de Israel. Y mencionamos a David como un tercer ejemplo también. David se desvía en un momento determinado más de una vez de estar dentro de la voluntad de Dios y entra en unas situaciones tan difíciles y que buscando salida después que está metido en el problema, buscando salidas, manda a matar a un individuo que era su amigo y que defendió su vida en un momento determinado. Uno de los valientes de David. Estaba dispuesto este hombre a dar la vida por David. David le quita a la esposa a sabiendas de que es la esposa de él, de uno de sus soldados, y él le quita a la esposa y lo manda a matar, queriendo resolver un problema que había cometido. Entonces, fíjese, hermanos, que cuando nosotros nos metemos, cuando nosotros empezamos a caminar fuera de la voluntad de Dios, nos vamos a meter en muchos problemas, en problemas que no van a ser simples para resolverlos. Y estoy hablándoles, hermanos, de ejemplos bíblicos para aterrizar en la vida real nuestra. ¿Cuántos nos hemos metido en problemas casi irremediables por salirnos fuera de la voluntad de Dios? Por eso, hermanos míos, lo más maravilloso y lo más precioso en la vida cristiana es uno meterse en la voluntad de Dios y procurar caminar allí. Aquello es precioso, hermano, eso es tan dulce. Y uno se siente tan bien. Porque está honrando el nombre de Dios, porque está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Y pudiera, hermanos, darle tantísimos ejemplos, no solamente de lo como acabamos de ver en la palabra de Dios, y nos falta todavía, solamente mencioné esos 3 ejemplos. ¿Ok? No hablamos de tantos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, pero apliquémoslo a nosotros, a la iglesia de hoy. ¿Cuántos creyentes estarán ahora mismo caminando fuera de la voluntad de Dios y estarán metidos ahora mismo en problemas graves y serios? Problemas que no saben cómo van a resolverlos. No lo saben. Porque están caminando fuera de la voluntad de Dios, han dejado el camino de Dios, están haciendo como Jonás. Dios le dice que vaya a un sitio, pero toman otro lugar. Dios le dice camina por la derecha, pero toman a la izquierda. Dios le dice toma por el oriente, pero se van por el occidente. Entonces, Dios me dice, tienes que caminar hacia donde yo te digo. Por donde yo te digo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que ahora el día de hoy que tenemos la bendición de tener la palabra de Dios con nosotros, hay mandatos expresos de Dios. Tenemos su palabra y parecería contradictorio, pero tantas veces parece como que leemos la Biblia al revés. ¿Qué dice la Biblia? No mintáis los unos a los otros.
Pero ¿sabe qué ocurre, mi hermano? Que hay cristianos que son mentirosos. O cristianos hablando mentiras deliberadas. Yo me pongo así, hermano, porque es una posición como verdad de asombro que uno toma a veces. Hay evangélicos, hermanos, que hablan mentiras deliberadas. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermano, esto huyendo, esto es dejando el camino recto que Dios ha dejado. La palabra de Dios nos dice, amaos los unos a los otros. Pero hay cristianos, hermanos, que no toleran a otros cristianos. Yo no tolero a fulano, no tolero a fulana, de verdad. A mí me da horror cuando oigo esto de labios de un creyente. La palabra de Dios nos enseña y dice, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y le dice que cada uno dé como haya sido prosperado. Por ejemplo, el asunto de aportar para la obra de Dios. Pero hay cristianos que dicen, yo, dar mi dinero para la iglesia. Es decir, hermanos, sí tenemos la palabra de Dios, pero parece que leemos al revés. Parece. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que no dejemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora hay una excusa razonable, por supuesto, por supuesto. Pero en tiempos normales, hermano, en tiempos normales hay creyentes que vienen a la iglesia 3 veces al año, 4 veces al año. Es cada un trimestre, es cada un cuatrimestre que se aparecen por la iglesia. Y usted dirá, pastor, ¿y qué tiene eso que ver? Usted está diciendo esas cosas, ¿y qué tiene eso que ver con Jonás? Claro que tiene que ver, porque Dios le dijo a Jonás que haga una cosa y él hizo otra. Y Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que hagamos algo y nosotros hacemos al revés. Dios le dijo a Jonás que se fuera hacia el oriente y Jonás tomó para otro lado. Se fue al revés. Entonces, sí tiene que ver todo esto y muchas cosas más que la palabra de Dios dice. Por supuesto que sí. Quiero leerles, hermanos, algunas citas bíblicas que hablan acerca de la voluntad de Dios. Porque lo básico, hermano, aquí en esta parte es el hecho de que Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Que se diga todo lo otro, todos los argumentos que mencionamos, los argumentos que le dije que menciona escuela bíblica, sí, todo eso, hermanos, eso es razonable y hay que darle mente porque son asuntos probablemente históricos, son asuntos del individuo que estaban ahí, cosas ciertas, porque la historia registra que así eran estas personas. Pero sobre todas las cosas, hermanos míos, ¿cuál era el problema de Jonás? Un hombre que no quiso obedecer a Dios, un hombre que estaba fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el versículo 3. Y no tenemos que darle tantas vueltas. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios y leamos en el Salmo 40, el versículo número 8. Leamos 2 versículos en el libro de Salmos. Libro de Salmos, el capítulo número 40 y el versículo número 8. Note lo que dice la Biblia. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu palabra, ¿verdad? Está en medio de mi corazón. Es tu palabra, Señor, que llena mi corazón, está en el centro de mi corazón, está allí adentro, lo satura. Y por eso dice en la parte primera del versículo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano, es agradable, es muy agradable hacer la voluntad de Dios. Cuán agradable es. Y el Salmo 143
capítulo número 143 del libro de Salmos y el versículo número 10. Dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice el salmista aquí: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Hermanos, Jehová de los ejércitos, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro salvador, el Dios todopoderoso, ese es nuestro Dios y no otro. Y el salmista dice: porque tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos enseñe. Es cierto, es verdad, hermano, esta carne se resiste, esta carne no se sujeta. Esta carne, hermano, en su debilidad y en sus inclinaciones, no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere. Y no me diga, hermano, que usted sí. No. Todos somos rebeldes respecto a Dios, respecto a muchas cosas en contra de nuestro Dios. Si usted y yo fuéramos todo lo obediente que debiéramos ser y sujetarnos y haber aprendido tanto acerca de hacer la voluntad de Dios, hermanos, el mundo cristiano fuera otro y las iglesias fueran otras. Porque en mucho caminamos fuera de la voluntad de Dios. Leamos en el Evangelio según San Juan, un evangelio que habla tanto acerca del Señor Jesucristo y porque presenta a Cristo como Dios, presenta al Señor Jesucristo como nuestro maravilloso Dios y habla tanto acerca del Señor Jesucristo y hacer la voluntad del Padre. Miremos 3 citas bíblicas, empezando en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan y el versículo número 34. Dice allí: Jesús les dijo: mi comida es que guarde la voluntad, la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Note, hermanos, el capítulo 4 es el contexto de aquella conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana y todo lo que el Señor Jesucristo habló allí hasta el versículo 42. Habló con la mujer samaritana y esta parte aquí que estamos mirando es el Señor respondiéndole a los discípulos. En el versículo 31 dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Entonces el verso 34 es que dice que Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El Señor tenía una encomienda, hermanos. El Señor tenía un propósito, Cristo tenía un propósito en su vida. Y nunca se desenfocó de ese propósito. Y ese propósito era caminar en la voluntad de Dios en todo lo que él iba a hacer. En todo. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Mire el capítulo 5 y el versículo 30. Versículo 5 del Evangelio según San Juan y el versículo número 30. Dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Oiga, el Señor Jesucristo se sujetó a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Mi hermano, ¿y eso fue el Señor Jesucristo? ¿Quiénes somos usted y yo? Y estoy tomando, hermano, todo esto porque no hay quizás otra lección aparte de todo lo que podamos ver en este libro de Jonás y todas las enseñanzas que veamos en el libro de Jonás, como más adelante vamos a ver. Caminar fuera de la voluntad de Dios, hermano, no es para usted ni para mí, como creyentes. Si Cristo, hermano, se enfocó y se sujetó y caminó en ese, no torció ni a izquierda ni a derecha. Porque esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. A veces nos equivocamos, hermano, creyendo que nosotros tenemos la libertad y tenemos la opción de hacer lo que nosotros queremos. Si usted y yo somos cristianos, no tenemos opción de hacer lo que nosotros querramos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Recuerde que una de las cosas que dijimos hace un momento es que cuando usted y yo, si somos cristianos, si somos creyentes y salimos fuera de la voluntad de Dios, tal cual le ocurrió a Jonás, vamos a encontrarnos en muchos problemas y serios. No cualesquiera, problemas serios. Capítulo 6, el versículo 39. Capítulo 6, verso 39 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios, y esta es la voluntad del Padre. Algo expreso, hermanos. Allí no hay que decir más nada. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo tenía un mandato expreso. Y usted y yo tenemos un mandato expreso en muchos sentidos. Pero quisiera que miráramos, hermanos míos, un par de citas más. Y vaya, por favor, conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer versículos 7 y 9. Capítulo 10. Versículo 7 y verso 9. Dice la palabra de Dios, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Oiga, dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, que estaba establecido, como dice en el versículo 7, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así lo dice, hermanos. Es una cita bíblica del Salmo 40 que leímos hace un momento. Así está establecido. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano, de usted y de mí? Que Dios, hermanos, de antemano tenía una serie de cosas preparadas para nosotros. Dios, hermanos, en su soberanía y en su presencia que no tenemos nosotros. Dios tenía cosas preparadas. No en el sentido que las tenía preparadas para el Señor Jesucristo como Mesías y todas las cosas que tenía que sufrir, llegar a este mundo. Pero sí, hermanos, en el caso nuestro y extrapolando la enseñanza al caso nuestro, es, hermanos, que Dios ha preparado todo. Cuando Dios nos salvó, hermanos, cuando Dios le salvó, le perdonó sus pecados. Cuando Dios nos salvó, Dios puso delante de nosotros el camino que habríamos de seguir. Leamos una última cita bíblica en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 2. Primera epístola del apóstol Juan y el capítulo número 2. Leamos el versículo 17.
dice la palabra de Dios, y el mundo pasa, y sus deseos, y note ahora, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que camina en el camino, en el sendero que Dios estableció, el que se sujeta a los principios bíblicos, el que obedece al mandato de Dios, el que quiere oír a Dios, el que dice, me es agradable, Señor, hacer tu voluntad, me fascina, Señor, hacer lo que tú me dices. Es para ese, hermano, que dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No como el mundo, que el mundo pasa y sus deseos y todas esas cosas, y sus banalidades, todas esas cosas pasan. Chucherías. Eso es el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Esa es la enseñanza bíblica, hermanos. Y eso es lo que dice la Biblia, el mismo Juan en su primera epístola, aquí donde estamos, el capítulo 5. Vida eterna, salvación eterna. Al que oye su palabra, al que quiere andar en la voluntad de Dios, el que quiere caminar con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos míos, ¿cuál era el gran problema de Jonás? Que las argumentaciones que miramos de que era un pueblo bárbaro, un pueblo malvado, sanguinario. Sí, todas esas cosas. Yo pudo haber entrado una vez en el pueblo de Jonás y que hasta pudo irrumpir en su propia casa. Sí, quizás todo eso puede ser cierto. Pero la verdad, de fondo, es que Jonás no quiso entrar en la voluntad de Dios. Y tomó un rumbo diferente al que Dios había trazado. Hermanos, nos hemos detenido aquí en este verso 3, porque entiendo, hermanos, que es la lección que Dios en mucho quiere darnos. Y en el contexto de el libro de Jonás es ir en contra de la voluntad de Dios para no predicar el evangelio, para no predicar la palabra. Hemos abierto un poquito el abanico para decirlo en términos generales y decir que Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que hemos hablado. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. La expresión, hermanos, que es un poquito dolorosa. Lejos de la presencia de Jehová. Parecería insólito, parecería algo como que no cabe, algo que es irrazonable. Lejos de la presencia de Jehová. Es una expresión, hermanos, como que no la asimilamos, porque la Biblia dice que no podemos huir de la presencia de Dios. Entiéndase qué es lo que está diciendo la palabra de Dios y son los términos humanos. Los términos humanos. Podemos escondernos, podemos huir en nuestra incapacidad humana. Sí, claro que sí. Hay gente que piensa que se esconde de Dios. Claro que sí. Hay gente que piensa que puede huir de Dios. Claro que sí. En nuestra ignorancia de humanos, creemos que eso es posible. Y Jonás creyó que esto era posible. Pues no, no lo es. Hermano mío,
No hay otra bendición más alta, más maravillosa que caminar dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, que ese sea nuestro norte, que nos enfoquemos todos los días de la vida en esto. Señor, yo quiero andar, ayúdame hoy a hacer todo en tu voluntad. Señor, y si en medio me quiero salir, dame un jaloncito que lo sienta. Un jaloncito que lo sienta. ¿Sabe para qué? Para que Dios nos mueva el piso y volvamos a la senda. Volvamos otra vez a caminar con Dios. Deseo que Dios les bendiga, hermanos míos. Dejamos el estudio hasta aquí en esta noche y continuamos entonces próximo miércoles, Dios mediante, y con la continuación de el desarrollo de este libro de Jonás. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Deseo que Dios les bendiga ricamente. Recuerde, el domingo, este domingo próximo, nuestro culto único culto será a las 9 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Muy buenas noches.